Ya comience la grabación. ¿Listo? Perfecto, listo, muchísimas gracias. Entonces, esta charla la denominé Principios de Nutrición Deportiva, la nutrición del deporte, para explicarlo en tan pocos minutos. Bueno, es muy difícil, voy a intentar hacer lo mejor posible como para entender esos principios de la nutrición aplicadas más que todo, como les dije, al deporte, sin descuidar, pues obviamente, los principios básicos del metabolismo, cómo funciona en el entrenamiento, etcétera. Bien, entonces yo creo que ustedes ya saben estas definiciones. Tenemos, creo que a veces indistintamente, unos términos con relación a qué es un deportista de alto rendimiento, qué es una persona que hace actividad física, quién es una persona fitness, que le llamamos hoy en día. Y claramente tenemos que tener presente que una persona que, por ejemplo, realiza una actividad física, pues realmente está cumpliendo, digamos, con un movimiento que incrementa su tasa o su gasto metabólico basal, ¿sí? O su tasa metabólica en reposo, que en este caso pues puede ser una actividad ocupacional, una actividad en el hogar, una actividad de transporte, ¿sí? Pero realmente la actividad física, digamos que es lo básico para poder, ¿cierto? Lograr tener o adquirir esa aptitud física, que es otro término muy importante, que es ese conjunto de habilidades, características que permiten a un individuo realizar un esfuerzo físico. Entonces, muchas veces estas capacidades o aptitudes físicas es lo que nosotros podemos medir mediante un test y nos puede denotar que un atleta, digamos, está mejorando o no, ¿sí? Entonces es diferente a realizar actividad física tal vez hacia la salud que orientarla hacia el alto rendimiento. Entonces aquí Henry muy bien lo explicaba en esta publicación que me gusta mucho, son de esas diferencias que nosotros tenemos entre esos términos, ¿no? Entre realizar una actividad física, luego un ejercicio físico y luego ir al alto rendimiento deportivo. Tenemos que tener presente que hay varios factores que están influenciando en eso y desde luego que la alimentación es uno de ellos, ¿no? La alimentación, me permito apuntar aquí, es uno de los factores que está intrínseco al estado de salud de la persona, ¿sí? A la composición corporal y a la adquisición de nuevos hábitos para lograr definitivamente la mejora de esas capacidades físicas o de ese fitness o aptitud física y permitir que esa persona pues a largo plazo tenga un buen estado de salud o en el caso del deportista logre un objetivo competitivo. Cuando hablo de ejercicio físico, tal vez es digamos, una actividad más estructurada, más planificada, ¿cierto? De un entrenamiento que sigue de forma regular una persona buscando optimizar alguna capacidad física o algún aspecto del fitness que acabamos de ver. Muchas veces puede ser por salud, muchas veces puede ser por estética, pero casi siempre una persona que hace ejercicio físico no tiene algo que tiene un atleta de alto rendimiento, que va precisamente hacia esa competitividad, ¿no? Hacia un logro, un objetivo deportivo. El deportista de alto rendimiento, digamos que debe seguir las reglas o las normas de un deporte que casi siempre es federado, ¿cierto? Que tiene un logro competitivo y que ese logro competitivo, digamos, debe llevarlo a cabo a través de la acción de muchos factores y de muchos actores, incluyendo precisamente el equipo técnico multidisciplinario, que generalmente pues es el que va orientando a ese atleta a la consecución de ese logro deportivo. A veces el deporte de alto rendimiento no es salud. La mayoría de los deportistas siempre cursa con algún tipo de estrés fisiológico, estrés psicológico, y ahí es donde tenemos que estar siempre como equipo atendiendo esas demandas, ¿sí? Desde luego que hay deportistas que pueden tener a largo plazo un buen estado de salud, pero otros pueden llegar a otras condiciones que no van a favorecer la salud, pero que sí pueden llegar a favorecer el logro deportivo. Bien, yo creo que en esta parte, pues ya ustedes saben bien todas estas adaptaciones, digamos, fisiológicas que tiene el realizar el simple hecho de tener una actividad física y de realizar ejercicio físico y el deporte, ¿no? Entonces hay unas adaptaciones de tipo hematológico, de tipo cardiovascular, de tipo muscular, incluso a nivel gastrointestinal hay unas adaptaciones muy importantes que para nosotros los nutricionistas del deporte son claves, ¿no? Entonces, el realizar ejercicio físico o actividad física va a favorecer el aumento del metabolismo energético, ¿cierto? Va a hacer que nosotros gastemos más energía en reposo y que tengamos un gasto mayor para alcanzar un equilibrio óptimo entre lo que consumimos y lo que realmente nuestro cuerpo gasta. Del mismo modo, el realizar ejercicio físico o actividad física permite un aumento de la permeabilidad intestinal.
Y esto llama la atención porque nuestro intestino se adapta a ese aumento, digamos, del flujo sanguíneo en general por el ejercicio, pero al mismo tiempo aumenta de la absorción de los nutrientes, por lo cual es muy importante saber qué consumir antes, durante y después de entrenar o de competir, de tal modo que pueda, digamos, optimizarse ese metabolismo energético y lograr que el atleta pues llegue en menor tiempo a esa fatiga y se pueda rendir mucho más. Del mismo modo, al tener un aumento de esa permeabilidad intestinal que puede ser favorable para esa absorción, pues hay digamos, una reducción del flujo sanguíneo, digamos, en todo el tracto gastrointestinal, pero esa disminución del flujo sanguíneo debe tenerse presente para saber también qué tipo de alimentos yo debo consumir también en esos momentos, antes, durante y después de entrenar o de competir. Ya digamos que las demás adaptaciones fisiológicas yo creo que para ustedes son muy claras, pero desde el punto de vista gastrointestinal, el ejercicio físico, digamos ya estructurado, o el deporte de alto rendimiento, cuando se hace a grandes intensidades, sí tiene unas implicaciones de qué alimentos debo introducir, de qué nutrientes necesito para poder precisamente optimizar ese rendimiento. Bien, entonces, como para resumir un poco, este es un resumen creo que muy sencillo de todas las rutas, de la confluencia de las rutas metabólicas y cómo la alimentación tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? Entonces es bien sabido desde el punto de vista bioquímico que nosotros tenemos dos vías, ¿cierto? Que son la vía anaeróbica, la vía, pues, digamos, ausente de oxígeno, donde hay una ausencia de oxígeno que más que todo son deportes que son muy intensos, que son muy potentes, muy fuertes, y podemos tener una vía aeróbica donde tal vez son deportes más de prolongada duración, ¿cierto? Que son más continuos y donde yo necesito tener también una cierta utilización y optimización de esas reservas energéticas. Cuando yo hablo de una vía anaeróbica, generalmente hago referencia pues a una vía, digamos, muy glucolítica, donde el uso del glucógeno muscular que se almacena, ¿cierto? Ese reservorio tan grande que tenemos en nuestros músculos, se empieza a degradar para producir precisamente lactato, también como parte de esa utilización de la energía y llegar a la producción de ATP, pero eso digamos que es una vía metabólica muy rápida, ¿sí? Entonces, generalmente, precisamente en actividades que son muy interválicas, pero que son tal vez muy intensas, ¿sí? O deportes que son acíclicos, tal vez tenemos este tipo de rutas metabólicas, donde el consumo de carbohidratos tiene una prioridad muy importante para ese atleta. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo yo realizo una maratón, que es un deporte, digamos, de exigencia más bien moderada, pero que dura mucho tiempo, donde yo tengo que tener, digamos, una optimización de esas reservas de energía, en realidad, como ustedes pueden ver aquí en nuestras flechas, pueden ver que tenemos una confluencia de los tres sustratos de energía para la producción de ATP a través del ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Entonces, tanto los carbohidratos como los triglicéridos, ¿sí? Que son parte de los lípidos, como las proteínas, pues van a confluir en esta producción de acetil-CoA y en el ciclo de Krebs y en la posterior cadena transportadora de electrones. Por lo cual, en la vía aeróbica yo necesito utilizar los tres macronutrientes como sustratos de energía. ¿Sí? Necesito utilizar de gran manera los carbohidratos, necesito también ser muy eficiente en la utilización de las grasas y también, digamos, en algunos casos puede que tengamos una degradación o una utilización de las proteínas cuando esas actividades son muy prolongadas y, por ejemplo, los deportistas no consumen nada, ¿cierto? Entonces el caso de la maratón es un caso que doy frecuentemente donde tal vez los atletas pueden llegar a consumir en gran medida los carbohidratos, a ser muy eficientes en el consumo de lípidos, hasta de tal manera que a veces sus organismos utilizan los aminoácidos para poder tener esa energía para ese despliegue que van a tener en su competencia. Bien, ¿ustedes me están escuchando? Sí, sí, te estamos escuchando, Catherine, perfecto.
Perfecto. Creo que hacer alguien está activado. gris abajo. Ok, perfecto, listo. Bien, entonces, digamos que es simplemente un recorderis de creo que algo que ustedes ya muy bien saben, y es, digamos, en el campo del deporte de alto rendimiento, pues tenemos unos deportes que tienen una predominancia metabólica. ¿Sí? Entonces hay unos deportes que tal vez utilizan mucho estas vías aeróbicas para la producción de energía, donde sí necesitan ser eficientes en gastar estos tres sustratos de energía, y otras vías que son anaeróbicas o que son esas vías donde preferimos que los carbohidratos sean muy bien utilizados para obtener esa energía a esas intensidades y en esos tiempos donde se producen. Entonces, si por ejemplo yo hablo de un deporte que es netamente aeróbico, pues tal vez voy a hablar del maratón, ¿sí? Que es el ejemplo que di más en este momento. O si hablo tal vez de una modalidad deportiva de tipo anaeróbico, puedo hablar, por ejemplo, de unos 100 metros planos o de tal vez algunas jugadas de tenis o el fútbol americano, ¿sí? Entonces, dependiendo también la prevalencia, por decirlo así, o la predominancia de ese sustrato de energía, yo también voy a hacer el abordaje nutricional de ese atleta. ¿Sí? E incluso en la composición corporal son muy diferentes. No es lo mismo la composición corporal de un maratonista, ¿sí? O de un atleta de maratón, donde tengo que tener un porcentaje de grasa disminuido, tengo que también tener muy poca masa muscular, tengo que ser muy liviano, tengo que ser muy eficiente, en comparación a un jugador de fútbol americano, donde sí necesita tener un predominio muscular muy grande para tener mayores reservas de glucógeno, mayores reservas de creatina o de fosfocreatina, para que se den esos despliegues de potencia y de velocidad de manera muy rápida. ¿Sí? Entonces, el abordaje también nutricional va a ser totalmente distinto dependiendo de la naturaleza del deporte. Hay unos deportes que tal vez son intermedios, ¿no? Entonces, hay unos deportes donde se utiliza casi que 50-50 los que son como vías mixtas, ¿cierto? Tanto la vía aeróbica como anaeróbica, y tal vez esos atletas pueden tener algo que llamamos como la periodización nutricional de acuerdo a su modalidad deportiva. ¿Sí? Donde nosotros tenemos algunos periodos de cargas más altas de carbohidratos, y tenemos periodos que son dietas altas en proteína, de acuerdo también a esa naturaleza del deporte. Pero dependerá también en gran medida, pues, cómo ese atleta entrene, ¿cierto? Cómo ese atleta esté alimentándose y qué realmente requiere para su condición de salud y para que rinda adecuadamente en su deporte. Bien, entonces aquí podemos ver, como les dije, esto es un recorderis, pero es muy importante, y es tener presente que a veces en la periodización del entrenamiento tenemos diferentes intensidades o cargas de trabajo que los atletas, digamos que tienen que entrenar, y que nosotros como nutricionistas también tenemos que saber abordar y entender. Entonces, cuando un entrenador digamos, se quiere enfocar en una zona de trabajo, digamos, de bajas intensidades para algún objetivo específico en composición corporal, pues tenemos que saber que a más baja intensidad, pues tal vez mi sustrato de energía que más voy a utilizar van a ser los ácidos grasos plasmáticos y algunos triglicéridos musculares. ¿Sí? Entonces eso es lo que se denomina, digamos, un estado estable de baja intensidad. Pero ya digamos que si yo tengo una carga de entrenamiento que es mixta, ¿sí? Que utiliza tanto los sustratos de los carbohidratos como de los lípidos, tal vez ya tengo actividades de más moderada intensidad. ¿Sí? Aunque este gráfico está medido en VO2 máximo, también puedo medirlo en otra variable de intensidad. Pero cuando, por ejemplo, yo tengo actividades con un VO2 máximo bastante alto, por encima del 80%, ¿sí? Que son actividades que se pueden denominar como intensas, aquí ustedes van a ver una prevalencia del consumo de glucógeno muscular para obtener esa energía en el rendimiento. ¿Sí? Entonces dependerá muchísimo la intensidad del ejercicio o del entrenamiento, qué sustrato de energía yo utilizo en ese momento. Entonces, tengan presente que siempre debe haber de la mano la periodización o la carga de entrenamiento que tiene ese deportista, para saber cómo lo abordo yo, qué sustrato está utilizando, por qué consume esto, o cómo debo, digamos, orientar a ese atleta para que también él sepa recuperarse adecuadamente y sepa de verdad cómo utilizar esa energía a su favor.
Ahora, ¿cómo debe ser mi alimentación para el entrenamiento? Yo creo que hay 3 variables para mí las más importantes en este sentido. Es el timing, o sea, en qué momento debo comer yo, ¿sí? De acuerdo a la periodización de ese entrenamiento, como les decía, no es lo mismo tener un entrenamiento de intensidad, ¿cierto? No utilizo los mismos sustratos a un entrenamiento de alta intensidad o a una competencia, no es lo mismo. Y la cantidad de alimento que yo debo consumir, ¿sí? Estos son como los 3 lineamientos básicos para tener en cuenta en esos momentos. Esta es una página que me gusta mucho, que es uno de los referentes de la nutrición deportiva, que se llama Asker Jukendrup. Él habla sobre el futuro de la nutrición del deporte como algo que debe ser totalmente individualizado y personalizado, ¿sí? Entonces, la forma en que nosotros trabajamos dentro de ese equipo multidisciplinario es caso a caso, ¿sí? Cada deportista es un caso diferente, así no sé, todos entrenen lo mismo. ¿Sí? Cada uno tiene su individualidad, sin importar si son de la misma modalidad, si son de la misma categoría de edad, no importa, ¿sí? Lo importante es que la nutrición del deporte no debe ser una generalidad, como lo es hoy en día, que tenemos muchos influenciadores, muchas personas en las redes hablando de diversos tipos de dieta, de que esto funciona, de que esto no. ¿Sí? La nutrición del deporte, y más en un atleta de alto rendimiento, no puede arriesgarse a eso. ¿Sí? Debe ser totalmente individualizada y de acuerdo a algunos objetivos netamente competitivos. ¿Sí? Entonces este tema, aunque es muy controversial, lo quiero poner aquí de pronto para discutirlo posteriormente, y es que no hay una ley. ¿Sí? Las dietas bajas en carbohidratos pueden funcionarle a algunos deportistas, sí. Las dietas altas en carbohidratos pueden funcionarle a otros deportistas, claro, sí. O dietas, bueno, no sé, ayunos intermitentes pueden funcionarle a ciertos deportistas, tal vez sí, pero no a todos. Entonces es un tema, digamos que ha sido muy controversial, pero sí quiero apuntar siempre a eso, que debe estar de la mano la orientación del nutricionista, porque cada caso va a ser totalmente individualizado. Entonces, para organizar y planificar la nutrición de un atleta, en cuenta varias cosas, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es el evento en el que participo. Nosotros trabajamos en torno a una competencia fundamental. Entonces, por ejemplo, Juegos Olímpicos. Entonces, es una competencia fundamental que viene al otro año. Entonces, todo el entrenamiento, todo el plan, incluso un mesociclo bastante largo, de 6 meses, un año, se enfoca para la preparación de ese atleta a los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Entonces todo el equipo se organiza en torno a eso, a que el atleta llegue en una composición corporal determinada, que llegue con una percepción de fatiga determinada, que llegue con X recuperación, ¿cierto? Y que llegue a punto para esa competencia. El siguiente son los objetivos, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar como nutricionista en un objetivo antropométrico, pero tal vez el médico tiene algún objetivo de salud y el entrenador de pronto tiene otro objetivo, pero siempre estamos sincronizados en razón de que el atleta pueda rendir, ¿sí? Entonces cada uno en el equipo tiene un objetivo específico, pero siempre se trabaja en razón de esos objetivos. Entonces, cuando yo evalúo al deportista, yo siempre le indico a qué porcentaje de grasa quiero llegar, a qué porcentaje de masa muscular quiero llegar, ¿sí? Cómo debe ser su composición en comparación, digamos, como al mejor referente de su deporte, ¿sí? O cómo quiere llegar él mismo respecto a esa meta inicial que tenía a su competencia. Generalmente debe ser también algo muy práctico, ¿sí? Entonces la nutrición del deporte siempre debe ser práctica, y si de pronto algunos de ustedes de verdad quieren ser médicos del deporte o están estudiando medicina del deporte, pues hay que tener en cuenta que la nutrición del deporte, bueno, en general, trabajar en este campo es estar ahí, ¿sí? Con el atleta en el entrenamiento, con el atleta estarlo midiendo, estar viendo cómo se comporta, estar viendo incluso su alimentación directamente para poder entender qué es lo que realmente requiere y qué debe mejorar. Mirar las preferencias, las tolerancias, ¿sí? Por eso es que no todo el mundo debe consumir las dietas de moda, porque no a todo el mundo le sienta bien, no todo el mundo tolera, no todo el mundo puede seguir un plan de Instagram, ¿cierto? Muchas veces no tenemos en cuenta que no todo funciona para todos.
y definitivamente las respuestas individuales. Entonces yo creo que aquí mucho de nuestro quehacer tiene que ver mucho con el ensayo-error. ¿Sí? Entonces puede que, les cuento por experiencia propia, puede que hay atletas que les va muy bien con dietas bajas en carbohidratos y otros les va muy mal. ¿Sí? Me ha pasado deportistas que, digamos, que tienen cambios metabólicos muy importantes y cambios de peso muy importantes con dietas muy bajas en carbohidratos y altas en grasa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puede que a ese atleta realmente no le funcione ese tipo de dieta y yo tengo que hacer un montón de estudios para que realmente podamos como comprobar de que hay respuestas totalmente individualizadas y que no todo funciona para todos. Bien, entonces, en realidad, ¿qué es lo que yo debo tener siempre presente? Es ese balance entre lo que consumo, lo que ingiero, los alimentos que ingiero, y el balance del gasto energético por la carga de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Muchos deportistas no están acostumbrados realmente a medir cuánto gastan de energía en su entrenamiento. ¿Sí? E incluso es muy difícil también saber cuánto consumen, pero en realidad, digamos que el clic que tenemos de nuestra profesión es poder mediar, digamos, de manera equilibrada eso entre lo que ingiero y lo que estoy gastando. ¿Sí? Entonces, si el atleta logra mantener ese equilibrio, generalmente el rendimiento va bien, la composición corporal va bien. Pero cuando este equilibrio empieza a cambiar, ahí es cuando de pronto tenemos problemas. Por ejemplo, el atleta gasta demasiada energía e ingiere menos, ¿sí? Va empezando a perder peso, llega más rápido a su punto de fatiga, ¿cierto? No utiliza adecuadamente sus sustratos de energía, es un atleta, digamos, poco recuperado e incluso, ya hablando de forma más extrema, de síndrome de sobreentrenamiento, donde el deportista tiene un desbalance fisiológico y hormonal muy importante que influye en su estado de salud. Y eso se debe a que este gasto nunca fue compensado de manera adecuada con una ingesta. O todo lo contrario, tenemos deportistas que tienen ingestas muy incrementadas, y esto nos pasó en el confinamiento, ya casi que comprobado, y tuvieron gastos de energía muy bajos. Entonces, aquí les cuento un poco de manera anecdótica qué fue lo que, o qué es lo que está sucediendo. Entonces, los deportistas entrenaron hasta marzo, volvieron a entrenar en septiembre, ¿cierto? Entonces tuvimos un periodo prolongado donde solo se hacía un trabajo de mantenimiento, ¿sí? De trabajo físico que ellos le llaman en casa, de manera online, un trabajo funcional, y realmente aunque la ingesta era la misma, o sea, ellos no ingirieron más, el gasto fue tan bajo que muchos subieron de peso de manera muy abrupta, de manera muy brusca. El metabolismo energético se volvió totalmente ineficiente y lento y empezó a generar ese aumento de esas reservas grasas más que todo. ¿Sí? Entonces muchas veces esto es muy común y este balance es lo más importante de lograr, es el principal abordaje de la nutrición del deporte. O sea, yo siempre voy en función del consumo energético, ya sea para mantenerlo o si el atleta necesita bajar de peso, entonces necesito disminuir la ingesta, por ejemplo, o si necesita ganar peso, pues necesito disminuir un poco el gasto, optimizar el gasto y aumentar la ingesta. Pero siempre vamos en función de esto. Desde la consulta nutricional siempre debemos establecer cómo está esa relación del consumo energético en el atleta. Bien, entonces, ustedes saben que la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo está en forma de ATP, ¿no? Esta molécula altamente energética y que está mediando todas nuestras rutas metabólicas. ¿Listo? Pero en los alimentos, la energía que nosotros ingerimos viene en los alimentos en forma de kilocalorías. Entonces los alimentos tienen kilocalorías que provienen de 3 macronutrientes que tienen enlaces altamente energéticos y que son biodisponibles para nosotros, ¿sí? Para obtener energía de ellos. Entonces los 3 macronutrientes que contienen calorías son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces se me hace muy importante presentar como la función y los tipos de alimentos para poder entender más adelante pues por qué necesito consumir de cierto tipo.
Entonces, las fuentes de proteínas, bueno, sabemos que las proteínas son los macronutrientes, digamos, de la construcción, ¿cierto? De la regeneración de tejidos y de todos estos procesos altamente anabólicos. Sí, obviamente ustedes saben que las proteínas tienen inmensas funciones, funciones de transporte, equilibrio ácido-base, funciones energéticas, entre otras cosas. ¿Sí? Pero entonces no todos los alimentos son fuentes importantes de proteínas. Aquí están los alimentos que son lo que nosotros denominamos fuentes significativas de proteínas, es decir, que tiene un valor, digamos, importante o destacable en su contenido bromatológico nutricional. ¿Sí? Entonces, las fuentes de proteínas de mejor valor biológico, de mejor aprovechamiento, pues están en las carnes, el huevo, los lácteos y derivados. Algunos de origen vegetal también tienen una muy buena cantidad de proteínas. Granos o leguminosas también son muy buenas fuentes de proteínas. Frutos secos y semillas, ¿sí? Como nueces, maní, almendras, semillas de chía, girasol, etcétera. Y algunos suplementos de proteína aislada también entran como unas fuentes muy significativas de este nutriente. Entonces ahí están las proteínas aisladas de suero o las proteínas de soya, que también son muy buenas en cuanto a absorción y utilización de esa proteína. Ahora, las grasas son los nutrientes con mayor densidad energética, o sea, las grasas nos aportan más kilocalorías por gramo que las proteínas y los carbohidratos. Entonces las grasas generalmente tienen un mayor poder de saciedad en la persona, porque como tienen más energía por gramo, pues genera esa sensación como de tener más plenitud. Pero las grasas, digamos que no deben ser satanizadas, las grasas son muy buenas y hay grasas de todo tipo. Grasas yo encuentro en los aceites, encuentro en frutas oleaginosas como el aguacate, encuentro en las carnes también son muy buenas fuentes de grasa, pero también tienen muy buena proteína. Las encuentro en la yema del huevo, en los lácteos, en los derivados lácteos, en los frutos secos, por ejemplo, nueces, maní, almendras, en las semillas. Las semillas también son muy buenas fuentes de grasa, pero también tienen buena cantidad de proteína. Y en algunos productos derivados como la mantequilla, la margarina o la crema de leche, también son buenas fuentes de grasa. Eso sí, claro, hay otras grasas que son, digamos, transformadas por nosotros mediante la cocción, o la industria alimentaria las transforma y resultan ser no muy buenas fuentes de grasas como las que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces dependerá también de lo que consuma la persona, pero estos son como los alimentos naturales, algunos de ellos suplementos que pueden tener unas muy buenas cantidades y ser, digamos, alimentos fuentes de estos nutrientes. Los carbohidratos, entonces de carbohidratos que provienen de los alimentos, pues hay varios tipos, ¿no? Hay carbohidratos que recomendamos consumir en mayor medida y otros carbohidratos que en realidad hay que limitar su consumo. Entonces hay carbohidratos de cereales o derivados como el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, la avena. Los productos derivados de panadería son fuentes de carbohidratos. Tubérculos, raíces, plátanos también son muy buenas fuentes de carbohidratos que aportan obviamente menos energía que las grasas, pero que en general nuestras dietas son muy abundantes en carbohidratos. Las frutas frescas, o sea, las frutas enteras que consumimos son fuentes de fructosa, que es un carbohidrato simple. Los granos o leguminosas también son muy buenas fuentes de carbohidratos y de proteínas. Los dulces, las golosinas y chocolates, que en menor medida pues también se deben consumir, y la miel, panela o azúcar también son fuentes de carbohidratos. Bien, entonces, ¿por qué hay que consumir los carbohidratos en este entorno deportivo? Los carbohidratos son la mayoría de los sustratos de energía que nosotros tenemos del músculo, ¿cierto? El glucógeno muscular es muy importante para actividades donde yo tenga alta carga de esa intensidad del entrenamiento, donde yo tenga que mantener mucha resistencia. Entonces, el glucógeno del músculo es el sustrato más rápido de obtener ATP, para obtener ATP, ¿sí? En mayor cantidad de tiempo. Entonces es muy importante para el atleta que él sepa que los carbohidratos van a ser parte de su dieta. Son las fuentes de energía de mayor rapidez en absorción, de mayor velocidad de absorción y de obtención para lograr, digamos, tener ese ATP a nivel muscular y evitar la fatiga.
Las fuentes provenientes de carbohidratos, pues hay que ver la calidad. No todos los carbohidratos tienen las mismas calidades. Entonces no puedo de pronto excederme en consumir azúcares, en consumir golosinas y no tal vez consumir productos integrales o carbohidratos pues altos en fibras, donde puedo obtener una calidad nutricional muchísimo mayor. Entonces con los carbohidratos hay que tener cuidado con las calidades más que con las cantidades. ¿Qué tipo de carbohidratos estoy consumiendo? Entonces nosotros recomendamos siempre a los atletas pues consumir carbohidratos más complejos, carbohidratos integrales, carbohidratos de las frutas y de otros derivados pues que no van a tener otras componentes o no van a tener grandes cantidades de azúcares. El consumo de proteína, porque es importante para el atleta, porque muchos de los atletas tienen un mayor recambio proteico. En el crecimiento, por ejemplo, o sea, los atletas que son de reserva deportiva, pues el crecimiento acelerado va, digamos, a mantener un recambio proteico muy grande. Entonces yo necesito suplir esa cantidad de proteína a través de la alimentación. ¿Sí? Por ejemplo, también tenemos que muchos deportistas utilizan los aminoácidos como sustrato de energía. ¿Sí? Aunque no es lo ideal, ¿sí? Digamos que para mantener la masa muscular no es lo ideal utilizar esos aminoácidos como fuente de energía. Muchas veces a través de los procesos de la gluconeogénesis, pues necesitamos obtener glucosa de alguna manera y echamos mano un poquito de los aminoácidos para lograr este proceso que es muy común, digamos, en el deportista de alto rendimiento en su competencia, por ejemplo. Es importante también seleccionar la calidad de esa proteína. No todas las proteínas son iguales, obviamente, pero hay que intentar siempre elegir fuentes de alto valor biológico como carnes, lácteos, huevos, frutos secos y semillas, ¿sí? Que son las mejores fuentes de proteína. Incluso metería ahí también los granos, que son unas muy buenas fuentes para las personas o los atletas que son vegetarianos. Lo importante es eso, que sean fuentes de alto valor biológico, es decir, que se absorban de manera muy fácil, que tengan buena digestibilidad y que además el cuerpo disponga de esa proteína adecuadamente para esa síntesis proteica muscular. Desde luego que el consumo de proteína va a ser también muy importante en algunos deportes donde yo necesito tener una ganancia o un desarrollo muscular muy grande. ¿Cierto? Entonces esos deportes que son muy anaeróbicos, que son muy glucolíticos o que tienen un uso de la fuerza o la potencia muy grande, necesitan tener una gran cantidad de proteína para poder generar esa masa muscular que les permita llevar a cabo ese gesto deportivo. En el caso de los carbohidratos, van a ser transversales casi que a todos los deportes, ¿listo? Porque es el sustrato de energía que más utilizo de forma eficiente, el más rápido, el más disponible a nivel muscular. Sí, pero obviamente habrán deportes donde yo sí necesite tener una provisión mayor de carbohidratos. Como ya les dije, entre más intenso o entre más interválico de pronto sea un entrenamiento o un deporte determinado, pues tal vez voy a preferir el consumo de carbohidratos para generar esa energía y generar también a partir del lactato ese reuso para generar también glucosa a nivel pues, cerebral y a nivel muscular para poder rendir. El consumo de grasas también es importante para el atleta. A veces tal vez nos centramos solo en carbohidratos, que todo es carbohidrato y proteína, y nos olvidamos del consumo de grasas. Obviamente hay calidades también de grasas, ¿no? Hay grasas que son muy buenas, que provienen de los vegetales, de los aceites, de los pescados, de algunas frutas, pero entonces hay que evitar los excesos en los lípidos y hay que evitar de pronto esas transformaciones industriales, esas grasas añadidas que no son tan buenas para nuestra salud y tampoco para el deportista. Sí, pero las grasas son un combustible energético muy importante. Cuando nosotros tenemos esas actividades de endurance, de resistencia cardiovascular, que son muy prolongadas, a veces también los carbohidratos no nos bastan, ¿cierto? Si yo no consumo carbohidratos y no los voy generando, ¿sí? No los voy sintetizando, pues muchas veces nuestro cuerpo debe echar mano de las grasas, de los triglicéridos, especialmente a nivel muscular y también plasmático, los ácidos grasos plasmáticos, para poder responder en esas actividades que son de larga duración, pero que tienen una intensidad media a baja.
Generalmente, incluso en los deportes de fuerza o de potencia, pues es muy importante consumir los lípidos o las grasas, especialmente grasas buenas, para poder generar esos procesos de síntesis de hormonas que están relacionadas con el rendimiento y algunas respuestas adaptativas al ejercicio. Especialmente el consumo de grasas es muy crítico en la mujer atleta. La mujer atleta no gusta mucho tener estas dietas altas en lípidos. Hay un cierto temor en esto y esto puede generar otros tipos de trastornos ya muy bien conocidos. La triada del atleta, ¿sí? Que es muy común y es muy frecuente cuando el consumo de grasas es muy bajo y en general la ingesta energética de ese atleta es muy baja con relación a su gasto de energía y eso puede conllevar, por ejemplo, estos casos como la triada del atleta, donde la salud ósea, la salud reproductiva, bueno, el rendimiento deportivo, la composición corporal se ve totalmente afectada. Ahora, transversal a estos, al consumo energético y al consumo de los 3 macronutrientes, hay que también tener en cuenta que el consumo de líquidos es fundamental en el deportista. ¿Listo? Es como la mejor ayuda ergogénica que puede tener el deportista es la hidratación. Pero ¿por qué es tan importante la hidratación? Porque nuestro cuerpo pues tiene una masa de agua bastante incrementada, más del 70% de nuestro peso es peso corporal de agua, ¿cierto? Agua intracelular o extracelular, pero agua a fin de cuentas, ¿sí? O la masa libre de grasa que nosotros llamamos en antropometría. Entonces, obviamente, hay unos órganos o unos tejidos que tienen mayor cantidad, esa masa libre de grasa o esa cantidad de agua y que también tienen unas demandas, digamos, de líquidos bastante incrementadas. Por ejemplo, el cerebro y los músculos, ¿sí? Suelen ser, digamos, órganos con gran demanda de líquidos para poder tener realmente un adecuado funcionamiento en aras del ejercicio. De hecho, si el atleta no se hidrata adecuadamente, los primeros síntomas o signos que uno ve en ese deportista que no se hidrata están a nivel cerebral, ¿cierto? A nivel cognitivo, atencional, etcétera, y a nivel muscular. ¿Sí? Y ya después tiene otro tipo de manifestaciones que no son, digamos, positivas para la salud del deportista. ¿Sí? Entonces es muy claro en el atleta medir y monitorear qué tanto se hidrata y cómo se está hidratando él durante su entrenamiento, durante su competición. Entonces, una de las maneras más sencillas de poder monitorear ese estado de hidratación es a través del color de la orina. Esta es la escala de Armstrong, que es una escala pues comúnmente utilizada, no sé qué tanto ustedes la utilizan, pero nosotros en el campo deportivo generalmente hacemos pruebas de campo del estado de hidratación a través del color de la orina y de unas pruebas que se llaman las tasas de sudoración. Entonces la orina puede ser un indicador muy importante de cómo el atleta se está hidratando y cómo de pronto amanece o termina un entrenamiento. ¿Sí? Entonces esta es la forma en la que ellos pueden, digamos, hacer un monitoreo de cómo se están hidratando o de cómo las recomendaciones nutricionales se pueden estar llevando a cabo. ¿Mm? Obviamente también en la orina también podemos tener una gran pérdida de electrolitos, que obviamente ustedes saben que los electrolitos se pueden perder a través de ese mecanismo de sudoración, de transpiración, por esos cambios fisiológicos pues agudos que tiene el ejercicio. ¿Sí? Entonces realmente el estado de hidratación es muy importante porque a partir de ahí yo también estoy prescribiendo y estoy logrando también adecuar los carbohidratos, los electrolitos, los líquidos, etcétera. ¿Cierto? Entonces en este deportista generalmente o en todos los deportistas generalmente hacemos estas pruebas para medir frecuentemente su estado de hidratación y establecer unas recomendaciones totalmente adecuadas a la particularidad de ese atleta. Bien, entonces teniendo en cuenta todo esto, ahora sí creo que voy a intentar unir todos estos conceptos para hablar un poquito de cómo debe ser la alimentación previa a un entrenamiento o competencia. ¿Sí? Entonces es muy importante que sepamos que lo que yo consumo previo al entrenamiento o competencia me va a afectar directamente en esa sesión de entrenamiento o competencia. Entonces es muy importante garantizar un aporte energético adecuado. A veces los atletas, no sé, ayunan mucho más o consumen mucho menos y no tienen, digamos, en mente la importancia que tiene mantener adecuadas cantidades de sustrato de energía para rendir.
Entonces, generalmente, si yo voy a competir o a entrenar, ¿sí? No sé, en horas de la tarde o en un horario que es muy extenso, pues sí debo garantizar ese aporte energético previamente, por lo menos 2 horas antes a ese entrenamiento o competición. Lo que se recomienda especialmente antes de entrenar o competir es que la comida o los alimentos no sean muy copiosos, es decir, que hay que intentar alejar alimentos que sean ricos en fibras o ricos en grasas, porque la fibra y la grasa genera un efecto, digamos, de distensión a nivel gástrico, ¿cierto? Y tiene menor vaciamiento gástrico también. ¿Sí? Entonces eso hace que a nivel gastrointestinal el atleta se indisponga y pueda de pronto afectar en ese momento su rendimiento. ¿Sí? Entonces se recomienda, por ejemplo, evitar este tipo de alimentos y por lo menos hacer grandes tiempos de comidas de 2 a 3 horas antes de competir. El atleta puede hacer una comida muy pequeña, pero debe ser una comida más bien rica en carbohidratos y proteínas, por lo menos unos 30 minutos antes de empezar a entrenar, que es lo que nosotros llamamos una comida preentrenamiento. ¿Mm? Entonces es importante que esa comida preentrenamiento, como les decía, evite el consumo de fibras, evite las grasas y sea más bien rica en carbos, derivados especialmente de fuentes que sean integrales, de fuentes de más lenta absorción, y puede mejorarse mucho más aún esa absorción de los carbohidratos con una ingesta conjunta con proteína. ¿Mm? Generalmente antes de entrenar o de competir es muy importante detectar qué alimentos o preparaciones pueden generar mi malestar gastrointestinal. Eso, digamos que el atleta se va conociendo y ya sabe qué alimentos no debe consumir antes de competir o cuáles le sienta mal, de acuerdo también a su estado fisiológico y psicológico en ese momento. Entonces, digamos que antes de entrenar o de competir, aquí tengo como unos ejemplos. Uno, digamos, puede hacer, por ejemplo, una mezcla de yogur con algún tipo de cereal integral por medio de una barrita o una granola. Puede ser un refrigerio, digamos, preentreno bastante adecuado. ¿Sí? O puedes mezclar algo con frutas, que recordemos que las frutas son fuentes de carbohidratos, ¿sí? Que pueden ayudarme muchísimo más al momento de poder competir, ¿sí? Me puede ayudar a proveer esa cantidad de carbohidratos que necesito. Evitar eso, grasas y fibras en lo más posible, y de pronto si voy a almorzar o a desayunar 3 o 4 horas antes de esa competencia o ese entrenamiento, que sean precisamente carbohidratos más complejos o digamos de índices glicémicos tendiendo a ser medios o bajos, ¿cierto? Que tenga, digamos, una menor velocidad de absorción y que puedan ser, digamos, no incrementar tan abruptamente ese pico de insulina postprandial, ¿sí? Para que el deportista pueda tener mayor disponibilidad de sus carbohidratos en el tiempo y no me genere precisamente tampoco a nivel gastrointestinal algún efecto. Durante el entrenamiento competencia, generalmente lo que más se recomienda es mantener una adecuada hidratación. La hidratación debe ser transversal a todo, para antes, durante y después. ¿Sí? Obviamente el momento donde más se va a requerir va a ser durante. Y dependerá muchísimo de la intensidad en la que el deportista entrene o compita, qué tipo de bebida utilizo. Y de hecho también dependerá mucho de la tasa de sudoración, que es una de las pruebas de campo que hacemos. Si el deportista realmente suda muy poco, ¿cierto? Tiene una tasa de sudoración baja o tiene entrenamientos de baja intensidad o de poco tiempo, ¿cierto? De entrenamiento, digamos que con el consumo de agua, así solita, puede ser más que suficiente. Listo, pero hay atletas que entrenan a muy altas intensidades, que tienen tasas de sudoración muy altas y que tienen grandes pérdidas de electrolitos y que generalmente están más bien bajos de energía, pues yo necesito tener una bebida hidratante deportiva. Esta bebida hidratante deportiva se compone de una cantidad establecida de carbohidratos, ¿sí? Más o menos del 6 al 8% sobre 100 mililitros de carbohidratos. Tiene una cantidad también, digamos, determinada de electrolitos para mantener una adecuada osmolaridad y pues por supuesto también tiene aguas, saborizantes, etcétera, que también permite una mejor aceptabilidad y absorción. ¿Sí? Obviamente no todo el mundo necesita bebida hidratante deportiva, dependerá precisamente de esta tasa de sudoración individual, de las condiciones del ejercicio y del tiempo o la intensidad del mismo. ¿Sí? Entonces estas bebidas hidratantes deportivas
sí la recomendamos mucho para cuando yo necesito recuperar ese glucógeno, cuando yo necesito consumir carbohidratos para tener energía, cuando necesito reponer electrolitos y necesito también tener una bebida que se absorba rápido y que me recupere mucho mejor. Tal vez para algunos atletas el consumo de agua es muy difícil, es un hábito muy complicado para muchos de ellos, pero en realidad no todo el tiempo tampoco necesitamos estas bebidas hidratantes deportivas. Estas también hay que entrenarlas, no todos los atletas toleran la primera vez las bebidas hidratantes. Hay que siempre entrenar y ver esa tolerancia individual que deba tener ese atleta con ese tipo de bebidas. Ahora, para el postentrenamiento, entonces se habla mucho en el postentrenamiento de qué debo hacer, ¿cierto? Hay mucho, yo creo que hay unos paradigmas ahí muy fuertes y muchos mitos en torno a lo que llamamos la ventana anabólica. Siento que incluso en la actividad fitness, en el ejercicio para la salud o en el deporte se habla de ese momento posterior al ejercicio que es fundamental. Sí, entonces, como ustedes pueden ver esta gráfica de Asker-Jukien Group, tenemos, digamos que un pico donde hay una mayor tasa de síntesis de proteína muscular. Entonces, ese pico se da más o menos a la primera hora post ejercicio, es el mayor pico que pueda haber. Pero en realidad lo que podemos tener aquí es que hasta 48 horas posterior al ejercicio yo puedo obtener esta tasa de síntesis proteica a nivel muscular, ¿cierto? Y puedo tener una mayor recuperación post ejercicio. O sea que esa ventana anabólica no solamente es la primera hora, sino que también puede ir hasta casi 2 días después de que yo hago esta actividad específica. De hecho, las mayores tasas de recuperación y de síntesis proteica muscular se dan alrededor de las primeras 4 horas. ¿Sí? Que es cuando repongo mis reservas de glucógeno, cuando recupero al músculo de ese estrés fisiológico, ¿cierto? De ese rompimiento fisiológico que ejerzo en el entrenamiento. Entonces, el momento, digamos, más oportuno para recuperarse son las primeras 4 horas post ejercicio, pero esa recuperación puede llegar hasta 2 días posterior a él. ¿Sí? Entonces, este concepto de ventana anabólica, digamos que sigue siendo vigente, pero ha venido cambiando en el tiempo, y de lo que se habla es de mantener diría yo que una adecuada relación de nutrientes, especialmente carbohidrato, proteína, post ejercicio para permitir la recuperación del glucógeno muscular y la recuperación precisamente de ese estrés mecánico y metabólico al que es sometido el músculo. ¿Sí? En ese momento. Entonces, en ese binomio carbohidrato-proteína, los carbohidratos después del ejercicio suelen ser muy determinantes. La gente no los consume, incluso para el deportista es difícil llegar a ese consumo de carbohidratos post ejercicio, pero es muy importante porque tenemos un estado donde el glucógeno muscular se ha depletado para alcanzar esos requerimientos de energía. ¿Sí? Y los únicos que nos pueden ayudar a esa síntesis definitivamente son los hidratos de carbono. Entonces, generalmente, posterior al ejercicio, la relación que yo debo consumir de carbohidrato-proteína está sobre 3:1. ¿Sí? La mayoría de la literatura apunta a 3:1. Hay algunos autores 2:1, otros 4:1. ¿Sí? Pero lo que está mucho más fuerte actualmente es que esa relación de carbohidrato-proteína es de 3:1. Entonces, si por ejemplo consumo 60 gramos de carbohidrato, debo consumir 20 gramos de proteína, ¿sí? En ese refrigerio post ejercicio, ¿vale? Entonces, lo importante es lograr que a través de preparaciones mixtas, fuentes de carbohidratos, fuentes de proteínas, pues yo pueda también encontrar ese balance. Generalmente, posterior al ejercicio, y esto es como un dato bien curioso, ¿no? Del famoso bocadillo con queso, puede funcionar bastante bien para la recuperación porque muchas veces la velocidad de absorción de estos carbohidratos simples, de algunos azúcares, puede ser mucho mayor y puede generarme una recuperación a mayor velocidad de esas reservas glucogénicas. ¿Sí? Entonces, generalmente se advierte a los deportistas de que posterior al ejercicio sí puede haber una opción de consumir algún alimento azucarado o algún alimento de carbohidratos simple para poder cubrir esas demandas y poder sintetizar adecuadamente esas reservas de energía.
Listo, pero estas pueden ser unos ejemplos de preparaciones que yo puedo hacer para optimizar esa recuperación que es tan importante en el deportista como el trabajo que él hace. ¿Sí? Entonces esto es clave porque a veces el entrenador subestima el papel que tenemos las ciencias aplicadas en ese momento de la recuperación y a veces el atleta no se percata que es más importante lo que se recupera que lo que realmente se hace. Ahí está la clave muchas veces del éxito. Y ahí está también inmersa la alimentación y la nutrición, ya sea con suplementos o que sea con alimentos, importantes siempre posterior al ejercicio, recuperación con carbohidrato, proteína. Por ejemplo, estas son preparaciones muy sencillas que la gente puede de pronto consumir posterior al ejercicio, ¿no? Un yogur griego con algo también de carbohidratos de los, no sé, de las tortillas, algo de atún también como buena fuente de proteína, la bebida hidratante que es rica en carbohidratos, más de pronto un sándwich con huevo, que también puede ser una buena fuente de carbohidrato, proteína, la famosísima leche achocolatada que ha resultado ser muy interesante como una bebida recuperadora después del ejercicio por la cantidad de carbohidrato, proteína que tiene. Si por ejemplo la mezclo con un sándwich, de pronto de queso, puede ser una muy buena opción. La leche descremada ha resultado también ser una bebida muy interesante para estos procesos de recuperación. Tiene una muy buena cantidad de sodio, un buen índice de hidratación, tiene buena cantidad de proteína, buena cantidad de carbohidratos, es libre de grasas, entonces me permite tener una adecuada recuperación post ejercicio. Sí, pero si por ejemplo hablo del preentreno, pues bueno, también ahí puedo tener unas opciones interesantes. De hecho, un preentreno, y creo que el preentreno más famoso es la cafeína. La cafeína es una ayuda ergogénica muy importante también a nivel atencional, cognitivo, pero también tiene una función energética clave para el atleta. Entonces, el preentrenamiento por excelencia que la mayoría va a encontrar es la cafeína, el consumo de café. Pero si eso se acompaña con carbohidratos más complejos, ¿cierto? Carbohidratos, por ejemplo, de la avena, carbohidratos integrales, más de pronto la inclusión de alguna fruta que también es fuente de carbohidrato, puede funcionar muy bien para el momento de entrenar porque potencia esos efectos ergogénicos. Durante el entreno de pronto puedo tomar agua o bebida hidratante deportiva y de pronto después del entreno también puedo consumir un carbohidrato de rápida absorción de índice glicémico alto como el arroz o como el pan blanco o la galleta blanca, más alguna fuente de proteína, puede ser de las carnes, que es una proteína de alto valor biológico, o de los granos, si por ejemplo es un atleta vegetariano. Sí, entonces esto digamos que lo pongo acá a colación porque pues para muchas personas este tema puede ser complicado y a veces lo hacemos más bien complicado, ¿no? De pronto muchos deportistas pueden llevar su arroz con carne, por ejemplo, o el arroz con huevo y pueden ser combinaciones realmente ganadoras para él. ¿Sí? Lo importante es siempre que logremos ese proceso de recuperación nutricional en las primeras 4 horas de manera óptima para que de verdad el atleta logre recuperarse eficientemente. Bien, bueno, este es un tema bastante extenso, intenté hacerlo lo más resumido posible, pero estoy súper atenta a cualquier pregunta, sé que hay muchas dudas, pero como les decía, es un tema muy extenso para el tiempo que tenemos, pero de verdad estoy atenta y espero pues sus preguntas para poder responder. Muchísimas gracias. No, perfecto, Catherine, muchísimas gracias a ti. Respecto al manejo del tiempo, estábamos justamente tratando eso, como de hacer un poco más cortas las sesiones para que pues todos nos pudiéramos conectar y pudiéramos hacer preguntas. Entonces, de nuevo, perfecto, muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta, tú en una parte estabas comentando acerca de la triada del atleta. Específicamente esto, ¿por qué se da o qué, en qué consiste esta triada? Bueno, la triada del atleta, digamos que es más que tal vez una patología, es una condición donde se unen varias cosas. Entonces, generalmente se dan las deportistas que tienen estas características, que por ejemplo están en un deporte de peso, de categoría de peso, o que están en un deporte de juzgamiento, o son atletas de algún deporte gravitacional. Entonces, por ejemplo, nadadoras artísticas, gimnastas, atletas de maratón,
de pronto algunas deportistas de un deporte de combate determinado, ¿sí? Donde tal vez hay alguna presión tal vez del entrenador o de su medio para llegar a una determinada composición corporal. Entonces, ¿por qué se caracteriza esta tríada del atleta? Porque hay una disponibilidad energética muy baja de esa deportista y eso conlleva a la ausencia del periodo menstrual, ¿sí? Precisamente por esa baja síntesis que hay a partir de las grasas de la dieta, de lo que nosotros consumimos para sintetizar esas hormonas femeninas. ¿Sí? Entonces las atletas llegan con ausencia del periodo o una irregularidad del periodo menstrual, una menorrea, en realidad muchas llegan así. Algunas atletas también tienen una condición de baja densidad ósea, ¿sí? Entonces tal vez el consumo energético bajo y especialmente de fuentes de calcio y fuentes de proteína hace que estas atletas vayan perdiendo densidad mineral ósea y eso pues es lo que conlleva realmente a la triada del atleta, ¿no? Más que todo la disponibilidad energética, la menorrea y la baja densidad mineral ósea, que eso pues lleva a una condición muy importante que puede afectar el rendimiento y la salud de la deportista. Perfecto, listo. Gracias, Catherine. Mira, acá en el chat nos preguntan, María Alejandra dice, ¿cuánto tiempo antes debería hacer la comida preentreno? Bueno, si es una merienda muy pequeña, digamos que quiero como activarme, quiero hacer una merienda pequeña, máximo de 30 minutos a una hora, ¿sí? Lo ideal es que, digamos que muy cerca de entrenar o de competir no sea, así que por lo menos demos 30 minutos para que se dé ese proceso de vaciamiento gástrico, que se llegue al periodo de absorción, bueno, etcétera. ¿Sí? Pero si es una gran comida, por ejemplo, voy a darte un ejemplo, un atleta que compite a las 5 de la tarde, pues debe almorzar, ¿sí? Debe tener una comida previa a su competencia, entonces esa comida previa a su competencia es mejor que sea de 3 a 4 horas antes de, ¿sí? Si es un desayuno, un almuerzo que sea grande, de 3 a 4 horas antes de. Ok, perfecto, gracias. Y nos hacen otra pregunta. Laura Daniela nos dice, ¿qué pasa si se entrena en ayunas? ¿Tú qué opinas del entreno en ayunas? ¿Lo ideal sería siempre tener una comida preentreno? Depende, dependerá mucho, eso sí es muy individual. Yo creo que el entrenamiento en ayunas puede ser muy bueno para algunos tipos de entrenamientos. Si, por ejemplo, es un entrenamiento, no sé, que el deportista tenga en su ciclo un día que sea de baja intensidad, si un día de pronto donde se quiera optimizar el gasto de lípidos y demás, el entrenamiento en ayunas puede ser muy eficiente. Sí, pero por ejemplo, si va a ser un entrenamiento muy intenso, muy maximal para ese deportista, no es lo recomendado. Incluso ellos ya reconocen y saben que muchas veces pues ellos van a estar muy bajos de energía y no van a rendir igual. Entonces, no, digamos, no están en ayunas, pero dependerá mucho del deportista y dependerá también mucho del día y el tipo de entrenamiento que tenga. Hay algunos de ellos que están adaptados a entrenar en ayunas. ¿Sí? O con muy poca comida, de pronto un poquito de café, alguna comida muy pequeña, ¿sí? Pero hay otros deportistas que sí o sí necesitan comer, incluso por una costumbre alimentaria, lo necesitan hacer para sentirse bien. Entonces dependerá muchísimo. Pero puede el ayuno, o sea, digamos, entrenar ayunas puede ser muy eficiente para algunas cosas, pero para otras adaptaciones no tanto. Entonces dependerá mucho tal vez del entrenamiento. Listo, perfecto. Mira, está levantando la mano Luz Andrea. Si quieres, abre tu cámara y el micrófono y le haces la pregunta a Katherine. Luz, si querías preguntar o se te quedó la mano levantada, porque aquí tenemos otras preguntas. Bueno, mientras Luz... Aló. Listo. ¿Me Sí, escuchas? sí, y ya ahí nos escuchan. Es que en este chat estamos Andrea Arango y Hugo Mayorga. Qué pena. En este usuario. ¿Ahí nos escuchan? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estos espacios tan agradables y tan enriquecedores a nivel profesional.
pues para tantos, no solo para médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, sino también para quienes nos movemos en el tema del movimiento humano a través de la educación física y el entrenamiento. Bueno, el tema del ayuno intermitente, pues a veces más que moda, también se generan muchos mitos alrededor del ayuno intermitente. Para entrenamiento, para acondicionamiento físico más bien, pues digamos, separando o diferenciando el entrenamiento deportivo de alto rendimiento, que quizá también es importante hacer la aclaración con respecto a la pregunta anterior, porque si yo para mi entrenamiento, como una persona en que quiere tener X condición física, para una buena salud, pues digamos, ¿cómo se manejaría el tema del ayuno intermitente? Puesto que tú ya en la anterior respuesta aclaraste frente al tema de rendimiento deportivo, que sí es algo totalmente diferente a nosotros los que queremos simplemente estar bien y movernos bien, tener quizá una estética o simplemente tener una salud óptima a través también del movimiento. Bien, perfecto. También te respondo igual, depende mucho, pero o sea, el ayuno intermitente sí ha mostrado unos beneficios a nivel metabólico muy interesantes, ¿cierto? De tener estos protocolos, algunos protocolos como el de 16-8, 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta, han demostrado tener resultados favorables para los procesos de oxidación de grasas en personas obesas con sobrepeso, ¿sí? Con exceso de peso en general. Sí, pero claro, obviamente esto se va haciendo más tendencia porque las personas quieren lograr a nivel estético tener menores porcentajes de grasa. Sí, obviamente, claro, yo te respondo que funciona muy bien. Para ese objetivo en especial funciona muy bien. No es tan compatible para ganar masa muscular, ¿sí? Porque su funcionamiento metabólico creo que va a inhibir, por ejemplo, la expresión del mTOR, que es el facilitador de esa síntesis proteica muscular. ¿Sí? Entonces no va a ser muy compatible con ese objetivo. Tal vez hay algunas personas que en realidad les sienta muy mal, y respondo un poco con lo anterior, ayunar. Hay personas que en realidad a veces no toleran ayunar porque su rutina no les permite, o por ejemplo personas con gastritis, con diabetes, con hipoglicemia, realmente no les aconsejaría ayunar, dependería muchísimo del caso. Para la salud, o sea, para el fin estético está siendo muy bien utilizado, pero siempre aconsejaría que tuviéramos en cuenta muchos otros factores de probar tal vez la tolerancia individual a este ayuno y cómo este ayuno se adapta a la persona. Yo creo que el ayuno es chévere en el sentido de que es algo que sí está funcionando, que la evidencia sí nos apoya mucho en eso, pero que hay que hacerlo bien y que hay que probar si realmente a nivel individual puedo llevarlo a cabo. Muchas personas desisten del ayuno porque no es fácil de llevar a cabo, no, o sea, tiene que ser muy compatible con la rutina que cada persona tenga. Entonces ahí está, yo creo que el éxito de ese ayuno intermitente, pero la respuesta a esto es que sí ha funcionado muy bien para estos procesos oxidativos, para la reducción del estrés oxidativo también a nivel, digamos, celular, la reducción o más bien el aumento de la autofagia, como esos procesos de regeneración y precisamente esa disminución de esa cascada oxidativa que tenemos todo el tiempo en la ingesta de alimentos muchas veces. Entonces sí puede funcionar tener esas pausas o tener esos periodos de ayuno. Pueden ser muy, muy buenos para la salud, para optimizar un poco ese gasto, por ejemplo, los cuerpos cetónicos cuando hacemos unos ayunos un poco más prolongados y poder lograr ese objetivo, ¿listo? Pero sí se debe adaptar a lo que cada persona necesita. Súper, muchas gracias. No sé si alcanzo a hacer una pequeña pregunta también. Es que, pues como soy externo, no tengo habilitado el chat, o no tenemos habilitado el chat. Y con respecto a lo que también, digamos, se sugiere de parte de algunos nutricionistas en relación con la cantidad de ingestas diarias. Hay nutricionistas que quizá, pues digamos, están más a favor de solo 3 ingestas diarias, cumpliendo obviamente los requerimientos nutricionales, y otros que se van más hacia 5 o 6 ingestas. También, claro, yo creo que depende mucho de la individualidad. A veces yo, digamos que estoy un poco a favor de distribuir adecuadamente en varios tiempos de comidas algunas ingestas muy incrementadas.
Te doy un ejemplo, un deportista, lo vuelvo un poquito al alto rendimiento, un deportista de 3.500 kilocalorías o 4.000 kilocalorías es un montón, es muchísimo, o sea, es muchísimo alimento. ¿Sí? Entonces, si yo le doy a este deportista 3 tiempos de comidas, a veces por capacidad gástrica, por confort, pues no lo va a poder lograr. Entonces necesito fraccionarlo mucho mejor. O por ejemplo, caso contrario, personas que para manejo de peso o manejo, por ejemplo, de ansiedad al comer, etcétera, necesitan comer más veces en el día porque tal vez consumiendo 3 veces les da más ansiedad. Entonces depende mucho también del caso individual. O sea, yo también creo que no hay una ley en esto, es lo mismo que en el ayuno. Hay personas que no pueden consumir en poco tiempo tanta comida, entonces el ayuno intermitente no les funciona. O sea, no les sirve a ellos, no es que no les funcione como protocolo, sino que no les sirve a estas personas. Lo mismo también creo que el fraccionamiento de tiempos de comidas es como lo que la mayoría recomendamos porque tal vez es lo más cómodo o puede funcionar para algunos, pero tal vez para otros la rutina de su día a día de pronto les permite pocos tiempos de comidas, pero si lo hace con muy buena calidad y si lo hace cumpliendo su requerimiento energético, está más que perfecto. Lo importante, ya sea en 3, en 5 o en muchos tiempos de comida o pocos, es que la persona cumpla con su requerimiento de energía, como lo vimos ahí en el balance, que tenga el balance entre lo que debe consumir y lo que realmente debe gastar para mantenerse bien. Listo, muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Listo, Catherine. ¿Te parece si le damos la palabra en este momento a Gustavo Adolfo, que tiene la mano levantada, y ya después vamos contigo, Sergio? Listo. Y después Sí, un par de preguntas más en el chat. Qué pena, Gus. Dale, sí. tranquilo. Buenas noches. Mi pregunta, doctora, es más enfocada hacia si hay algún beneficio mayor en el tema de el ayuno intermitente con cargas altas de comida, es decir, como las personas que se comen, hacen 2 comidas al día con 1.500 calorías. ¿Eso tiene algún beneficio superior a hacer el fraccionamiento que se estaba diciendo ahorita? Pues, como tal, en el tema de la oxidación de grasas, ¿y eso tiene algún beneficio superior o es lo mismo? No, en realidad no. O sea, lo que pasa es que, o sea, el periodo de ayuno intermitente son 16 horas de ayunar, 8 horas de ingesta, ¿sí? Lo que pasa es que tú en 8 horas de ingesta, si tu requerimiento, un ejemplo, estoy dando acá un ejemplo, si tu requerimiento son 2.500 kilocalorías, tienes que hacerlo en esa ventana de ingesta, ¿cierto? De 8 horas. Entonces, lo importante es cumplir en esas 8 horas. Obviamente habría que consumir como cada 2 horas, ¿cierto? Determinado distribución de energía, ¿no? De esas 2.500 tengo que consumir eso en 3 tiempos de comidas cada 2 o 3 horas para cumplir con eso. Entonces, digamos que lo importante es que el ayuno intermitente debe tener una restricción energética. O sea, yo no puedo tener un ayuno intermitente con 4.000 kilocalorías, eso no tiene ningún sentido porque no funciona. O sea, el ayuno, una dieta cetogénica, la dieta de la zona, la dieta paleo, todo este tipo de dietas lo que buscan es generar un déficit o una restricción energética para generar un balance negativo y que tú pierdas peso, ¿cierto? Oxides a partir de eso. Entonces, digamos que en el ayuno intermitente hay que tener una restricción energética. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, yo soy de los que mantiene 4.000 kilocalorías en un ayuno intermitente, no me va a dar para consumir en tan poco tiempo tanta comida. Entonces, hay que partir de hacer una restricción energética y siempre cuadrarla en esas 8 horas. ¿Sí? Yo creo que obviamente se va a tener que fraccionar por un tema también gastrointestinal, hay que fraccionarlo. Sí, pero no, en este caso, como de acuerdo a lo que me dices, no interesaría, digamos, si se hacen unas 2, 3 comidas copiosas o si se hacen de pronto varias como en mucho tiempo. Lo importante es esa restricción en ese tiempo. Listo, doctor, muchas gracias. Vale, gracias. Listo. Si quieres, Sergio. ¿Sí? Hola, buenas noches. Gracias por estos espacios. Y bueno, tengo 2 preguntas. Primero es, bajo ya sea un ayuno intermitente o una dieta, ¿cómo garantizar que no se va a inducir en catabolismo cuando la persona está en un régimen de ejercicio? Y bueno, responder ese ya te hago la otra. Bueno, no, lo importante, digamos, si hablamos de catabolismo proteico, entre comillas, ¿no? O pérdida de masa muscular en estos procesos, es normal,
porque yo también puedo perder peso de agua, puedo perder peso graso y ahí también se me puede ir peso muscular. Sí, o sea, en esos procesos es algo normal. La única recomendación es mantener ingestas más o menos altas en proteína, más o menos de 1.6 a 2 gramos por kilogramo de peso. O sea, la proteína se mantiene alta y lo que yo restringo es los gramos de carbohidratos o de grasas de lo que hay en mi dieta. Y hago una restricción energética. Eso es lo que dice la literatura. Puedo mantener ingestas de pronto un poquito altas en proteínas, bajando carbohidratos o grasas para, digamos, mantenerme ahí y evitar precisamente ese proceso catabólico. Ok. Y bueno, y uno de esto que dices, porque sí o sí va a haber catabolismo por el mismo déficit calórico, pero no nos estamos centrando en que lo importante es la masa muscular, que la masa muscular es lo que nos va a garantizar una salud corporal y que nos va a garantizar el consumo de esa grasa. Entonces, a menor masa muscular, es más factible el aumento de la masa del tejido graso. Lo que tú decías sobre la ventana metabólica, por la activación de la mTOR, la síntesis proteica se eleva. Sí es cierto que hay una curva, una cresta alta a la hora, pero que esa cresta desciende fuertemente después de la hora por la misma inactivación de la mTOR. Entonces, sí se garantiza durante 48, 72 horas, pero ha bajado demasiado. Entonces es como desaprovechar eso tan alto que nos da, que pues quienes somos entrenadores biomolecular y bioquímicamente, a eso le atinamos cuando queremos ganancia de masa muscular y pues que de por sí todos ese debería ser el centro, el aumento de la masa muscular por todo lo que garantiza esto. Entonces, ¿qué piensas tú sobre la suplementación con proteína? Ya que de por sí, si hay una dieta, de por sí el entrenamiento es catabólico, sea cual sea el entrenamiento, es catabólico, induce al catabolismo. ¿Cómo garantizar con la suplementación, que es de más rápida absorción? Se dice que en una hora ya va en mayor proporción al músculo, a diferencia de la alimentación normal con proteína, ya sea carne, queso, de más consumo de proteína que le podamos dar, vegetal, que tiene un proceso mucho más lento y que no me va a llegar en una hora al músculo y sobre todo que de esa proteína que yo consuma va a todos los demás órganos que requieren proteína. Ok, bien, de acuerdo, sí, sí, o sea, digamos que como hablábamos en el periodo post ejercicio, o sea, lo que tú hablas es muy importante porque a veces incluso las personas que entrenan no deben ser solo atletas de rendimiento, no consumen muchas veces nada después de entrenar, eso es algo muy generalizado, o sea, creemos que entrenamos y ahí fue, o sea, solo fue el entrenamiento. Y no fijamos precisamente, como tú lo dices, de que el entrenamiento puede tener ese posible efecto pues catabólico, más que todo de ese estrés mecánico o metabólico que sometimos al músculo, pues digamos que ahí no recuperamos adecuadamente eso y eso es muy importante. A veces los atletas o no aumentan o pierden masa muscular precisamente porque no hacen estos procesos de recuperación. Ahora, como hablábamos, era carbohidrato, proteína. Las fuentes de carbohidrato, pues entre más rápido se absorban mejor, ¿sí? Y que también pues, sean de una calidad adecuada. Y fuentes de proteína, las de mayor biodisponibilidad. Claro, si yo consumo, por ejemplo, una carne gorda, pues la carne tiene grasa y la grasa atrasa un poco más la absorción de los nutrientes en general, ¿sí? ¿Te acuerdas que la grasa y la fibra retrasa el vaciamiento gástrico, lo vuelve más lento? Entonces sucede igual. Si yo consumo, por ejemplo, una carne que sea muy grasosa, ¿cierto? Un corte muy grasoso después de entrenar, pues voy a retrasar un poco esa disponibilidad a la proteína porque el alimento tiene también grasas. ¿Sí? Por eso hablamos, por ejemplo, de la leche descremada. Mejor, si la leche no tiene crema, que es la grasa, hablo de la grasa cuando hablo de descremado, pues la disponibilidad de esa proteína, de ese carbohidrato para recuperar es mucho mejor. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de un módulo de proteína aislado, ¿sí? Que es ese famoso proteína whey,
pues esa proteína es una proteína que en más del 90% pues tiene su contenido proteico, entonces es una proteína que se absorbe rapidísimo y puede generar mayores tasas de recuperación. Pero yo también lo puedo lograr con alimentos, ¿sí? Lo importante es, por ejemplo, eso, que las proteínas sean proteínas de alto valor biológico, que no vengan acompañadas de grasas, que sean descremadas o de cortes magros, ¿sí? Para poder de pronto generar ese proceso de recuperación igual de rápido. Lo que pasa es que yo tal vez no estoy de acuerdo en que todo el mundo todo el tiempo necesite la suplementación. A veces nos volvemos dependientes del suplemento y el suplemento es como un paso más hacia arriba para una persona que ya esté bien acondicionada, que sea una persona que entrene mucho, que ya lleve un proceso y necesite optimizarlo. Por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento es necesario, porque es que lo que entrena un deportista también es muy exigente y a veces los alimentos nos quedan, o sea, son insuficientes para lo que necesita. Pero si es una persona que por salud o por estética hasta ahora está iniciando, yo siempre aconsejaré que, y siempre partiré que primero son los alimentos. Yo debo adecuar las cosas con alimentos y después con el tiempo lo voy haciendo con los suplementos. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Que todo el mundo compra suplementos y nadie piensa que los alimentos no solamente tienen proteína. Un pedazo de carne o de huevo tiene vitaminas liposolubles, tiene minerales, también tiene otros componentes que son igual de valiosos. Obviamente, a mí también me gusta la proteína aislada, me parece un suplemento muy interesante, de los mejores que hay, pero sí hay que tener cuidado de su uso discriminado en todo el tiempo, sino que siempre lograr adecuar con alimentos y posteriormente también con suplementos. Catherine, muchas gracias. Tenemos otras preguntas en el chat. ¿Te parece si las respondemos? ¿Estás bien de tiempo? Bueno, dale algunas de ellas y... Listo. Últimamente, nos pregunta Valentina Pérez, últimamente se promueve un concepto denominado all-in con el fin de recuperarse de la menorrea secundaria al ejercicio excesivo. ¿En qué consiste esta nueva tendencia o sabes en qué consiste esa tendencia del all-in? Bueno, no, la verdad no sabría en qué consiste, pero bueno, sí, tal vez no la persona que me expuso la pregunta me puede explicar mejor, no la he escuchado mucho, la verdad. Si quieres, Valentina. Sí, últimamente en las redes sociales algunas como fitness, por así decirlo, han denominado un concepto que se llama all-in para poder recuperar la menorrea por ejercicio excesivo. Entonces, pues yo tenía pues la pregunta, pues si era pues saludable este all-in, si era efectivo, porque ellas hablan de un consumo de más de 2.000 calorías al día en una persona que no realiza absolutamente nada de ejercicio, y incluir un contenido pues mayormente de grasas en la alimentación, dejando un poquito de lado lo que son los carbohidratos y las proteínas. Pero pues como es un concepto más hacia redes sociales que pues algo científico, pues tenía como la duda. Pero no, mira que no es del todo loco, o sea, digamos que esa menorrea cuando o sea, inducida por una carga excesiva de ejercicio es muy común, o sea, hace parte de esa triada de la mujer atleta, es muy común, pero cuando tú no te recuperas adecuadamente de esa carga de ejercicio, ¿sí? Entonces uno siempre logra evitar, cuando eso ya se produce, ya es un poquito pues más serio el asunto, ¿no? Y amerita también tener un abordaje muy específico. Claro, desde luego se da prelación al consumo de lípidos porque se necesitan sintetizar esas hormonas femeninas para el rendimiento y pues para la presencia del periodo menstrual. Sí, entonces, claro, se da más prevalencia a esos alimentos ricos en grasas para que se obtenga colesterol exógeno, perdón, y empezar ese proceso de síntesis de esas hormonas, ¿sí? De todo tipo de hormonas, también glucocorticoides, bueno, etcétera, ¿sí? No solo hormonas sexuales femeninas, sino que sí es algo, digamos, que me parece muy lógico en eso, pero desde luego que no hay que llegar a esos extremos, es lo peligroso de tal vez del mensaje, ¿no? De que esto esté pasando, no me parece, digamos, como muy bueno y siempre hay que lograr una asesoría, y eso sí es de un equipo multidisciplinario, incluso médico, nutricionista, psicólogo, bueno, muchas cosas que pueden suceder
en esos indicios de la triada de la mujer atleta, ¿no? Porque no es solamente la ausencia de periodo menstrual, sino que hay que mirar, por ejemplo, los depósitos de hierro, también de calcio, bueno, o sea, es un estatus nutricional completo que puede suceder en esos casos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Listo, Catherine, ¿te parece si entonces hacemos la última pregunta? Listo, perfecto, la última pregunta. Aquí me pregunta Laura Daniela, pues atentamente de Mateo Montañez, y es ¿cómo se hace la transición de la dieta de los deportistas desde que sufren una lesión hasta que empiezan de nuevo su entrenamiento precompetitivo? Súper, esa pregunta está muy chévere. Cuando el deportista está lesionado, obviamente hay que evitar digamos que los incrementos o los déficits de energía. El proceso de lesión es un proceso altamente demandante a nivel energético, a nivel fisiológico. Ese proceso inflamatorio primero, después un proceso de cicatrización o de reparación de esos tejidos, tiene un estrés fisiológico, un estrés metabólico. Que se debe evitar a toda costa cualquier restricción de energía. ¿Sí? Lo único es que, claro, en el proceso de inmovilización del atleta, cuando el atleta se queda quieto, sí podemos tener la tendencia a ganar mayor peso graso en su mayoría por ese proceso inflamatorio que no es muy deseado. Entonces, el atleta hay que estar vigilando mucho no excederse en la ingesta energética ni tampoco disminuirla, mantenerse, estaría como en una ingesta de mantenimiento, logrando también tener una micronutrición adecuada para contrarrestar esa respuesta inflamatoria inicial y tener una respuesta reparadora muy clara. Entonces se le da mucho énfasis, a las primeras etapas, a los micronutrientes antioxidantes, después a otros micronutrientes que van a ese proceso de reparación, manteniendo ingestas incluso altas de proteína, muy importante, depende del tipo de lesión. Si es una lesión muscular, se va a dar prevalencia a ese consumo proteico y poco a poco, si el atleta, digamos, sale de esa lesión, se logra recuperar, por ejemplo, en fisioterapia o en un proceso de entrenamiento físico, ya luego vamos viendo si en composición corporal este atleta puede cumplir y se va iniciando, digamos, el resto del periodo hasta que el atleta llegue a competencia. Lo más importante de cuidar en la lesión es eso, el proceso de reparación, que el atleta se cicatrice adecuadamente y eso se da también a través de la nutrición y los otros procesos de las otras áreas. Y mirar si su composición corporal corresponde después de ese periodo de lesión y recuperar eso, la composición corporal y ya mantenerse ahí. Listo, Catherine, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aló, hola, Catherine. Hola, ¿cómo estás, Henry? Buenas noches. ¿Cómo va todo? Mil gracias, Catherine, por tu participación, por tu presentación. De verdad que es un placer siempre escucharte. Eso para mí es absolutamente claro. Me encanta la forma y la claridad de los conceptos que tienes y que los compartimos en su inmensa mayoría. Y te agradezco mucho por haberle colaborado a este grupo de entusiastas del ejercicio físico, de médicos en formación, que tú bien lo sabes, en medicina no tenemos formación en nutrición, tenemos unas deficiencias enormes y ellos pues obviamente dentro de esos temas que quisieron abordar y quisieron pues intentar entender un poquito más, porque en 1 hora y media es muy complicado, pero pues por lo menos acercarse un poquito más estuvo el tema de la nutrición, así que agradezco muchísimo tu participación, agradezco tu colaboración y bueno, y estamos pendientes del artículo que sometimos hace un par de días. Perfecto, claro que sí, vamos a traer otros temas nuevos porque este campo es súper grande y bueno, cualquier cosa con muchísimo gusto y agradezco también a ustedes la invitación y este espacio. Muchas gracias. Nati, mil gracias. Catherine, Daniel, mil gracias. Todo salió espectacular. Qué chévere la charla del día de hoy. Muy, muy contento con la participación y muy contento obviamente con las preguntas y demás. Entonces, nada, felicitaciones y seguimos muy adelante. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. A ti, Catherine. Muchísimas gracias, Doc. Gracias, Catherine, y a todos los asistentes de Smigus. La idea es que sigamos con estas charlas y con esta formación.
Gracias por asistir. Recuerden que ahí tenemos canal de YouTube y ahí que están todas las grabaciones de las sesiones pasadas. Recuerden seguirnos pues en Instagram y estamos publicando contenido muy valioso y de las próximas reuniones. Así que de nuevo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches.